nos permite tener un aprendizaje en el que al estar desempeñando una conducta, si lo que estamos haciendo nos genera algo agradable, lo vamos a repetir, o por el contrario, si lo que hacemos, la conducta que tenemos, nos genera una sensación desagradable, vamos a evitar hacerlo. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo. En este caso vamos a imaginar con un perrito, ¿no? Imaginemos que estamos, bueno, los que tienen un perrito de mascota o si no, pues simplemente que tengan un perro y le quieren enseñar a sentarse. Lo primero que van a hacer es dar la orden, decirles abiertamente a sentarse. Lo más típico es hacerlo de la mano, como se puede ver en la imagen. Pero, ¿cuál es la cuestión aquí? Obviamente en un inicio el perro no va a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos que haga ni nada, solo va a estar atento. Muy posiblemente, pues, o va a estar viéndonos, puede incluso llegar a alejarse, pero también es muy probable que al estar esperando por saber qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que va a pasar, aleatoriamente se va a sentar. Entonces, en el momento en que se sienta, tras haberle dado la orden, pues obviamente, porque es algo que queremos que haga, le vamos a dar un reforzador, en este caso un premio. ¿Y qué es lo que va a pasar? El perro va a ir asociando que al hacer eso, el sentarse, va a recibir un premio, entonces va a reforzar esta conducta o bueno, fortalecerla y va a ser más probable que posteriormente cuando vuelva a ver la misma orden o bueno, escucharla, va a decir, si hago lo mismo que la vez pasada, me van a dar pues mi recompensa, entonces voy a volverlo a hacer, ¿no? Obviamente, a medida en que más se repita, pues el perro va a relacionarlo más rápido y va a hacerlo más seguido o incluso más eficientemente. Esto sería un reforzador positivo. Ahorita los voy a explicar más detalladamente cada uno, pero también está la cuestión de los castigos. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos en este caso, esto es una vejiga, el perro pues obviamente después de tomar agua y demás, pues tiene su vejiga llena. ¿Y qué es lo que va a querer hacer? Hacer del baño. Pero en este caso, pues obviamente el perro no sabe en un inicio qué lugares son adecuados para hacer del baño y dónde no. Simplemente pues tiene ganas y va a hacerlo donde encuentre un lugar, ¿no? En este caso, pues imaginamos, hace del baño en un sillón. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, como es algo que no queremos que siga haciendo el perro, lo vamos a castigar. El castigo, pues en general es hacer algo que le desagrade, lo típico de hablar de fuerte, en este caso golpear con un periódico al suelo para provocar un sonido fuerte y que pues, obviamente le demuestre que lo que está haciendo está mal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El perro pues va a asociar que esta acción de haber hecho del baño ahí está mal o al menos nos está enojando, entonces tiene que dejar de hacerlo. Obviamente, entran muchos factores aquí de por medio. Muy posiblemente el perro pues no va a saber como que en qué medida es en el lugar lo que hizo que estuvo mal o si en general no puede hacerse del baño o qué qué es lo que pasa. Por eso, hablando al menos de este ejemplo, pues lo que se recomienda es cuando lo hace en un lugar indebido, se le castiga, pero cuando lo hace en un lugar que sea adecuado, se le refuerza. ¿Ok? Y pues bueno, grandes rasgos, tenemos esas dos vertientes, los castigos y los reforzadores. ¿Qué es lo que hacen los reforzadores? Aumentan la conducta que estamos llevando a cabo y los castigos hacen que dejemos de hacer. Pero hay varios tipos. En este caso, va a depender de cómo se dé el refuerzo o el castigo, si le vamos a dar algo, o por el contrario, si le vamos a quitar algo, el nombre o, bueno, el tipo de reforzador o castigo que tenga. En
En este caso, tenemos que están los reforzadores positivos y negativos, que lo que hacen es fortalecer la conducta. En este caso, el reforzador positivo depende de que presentemos un estímulo, como en el ejemplo que veíamos, la galletita para el perro, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Brinda algo agradable y el perro asocia su conducta con eso agradable y lo va a hacer más seguido. El reforzador negativo, aquí es algo muy importante y que muchas veces surgen confusiones. Como su nombre lo indica, refuerza la conducta, pero es negativo porque lo que va a hacer es sustraer un estímulo, en este caso algo que sea desagradable. Por decir algo, un reforzador negativo muy típico es las personas que manejan, pues me imagino que la gran mayoría tiene esa alarmita de ponte el cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que hace ese reforzador negativo? Está presentándote un estímulo que es desagradable y tu conducta es, bueno, lo voy a poner para que no siga sonando y me moleste este ruido. Entonces, al momento que te pones el cinturón, deja de sonar ese estímulo aversivo, o sea, nos quita lo desagradable y ya nos sentimos más tranquilos de no estar escuchando ese pitido y refuerza nuestra conducta de cada que entremos, tenemos que ponernos el cinturón de seguridad, ¿no? Eso hablando de reforzadores. Por otro lado, están los castigos. Aquí igual va a haber de dos tipos, el castigo por presentación y el castigo por omisión. ¿Qué es lo que va a hacer el castigo por presentación? Lo que va a hacer es darnos algo que es desagradable para que dejemos de hacer lo que simplemente estamos haciendo, ¿no? O sea, la conducta que no vamos a seguir repitiendo. En el caso de los ejemplos que les di, pues obviamente el sonido del periódico, el regaño que reciba el perrito y demás, va a ser el castigo por presentación, porque estamos dándole algo, le estamos, pues sí, presentando algo que es desagradable. Entonces, la idea con ello es que lo deje de hacer. Y por otro lado está el castigo por omisión, que es más o menos como el reforzador negativo, pero aquí lo que vamos a hacer es quitar algo que, que es agradable para el sujeto, ya sea un animal o directamente una persona. En este ejemplo, lo típico que podemos llegar a pensar son cuestiones en cuanto a los hijos, ¿no? Castigos como no dar el postre si no se acaban toda la comida, o no permitir que salgan si se han portado mal, o no sé, no permitirles usar el celular o ver la televisión. Todo esto son como que derechos que tienen de por sí, pero lo que estamos haciendo es quitárselos, como decirles, por lo que hiciste, esto que te corresponde, ya no lo vas a tener. Entonces es un castigo porque obviamente ya no tienen algo agradable y van a relacionar lo que hicieron con el hecho de que le quitemos eso que es agradable. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, prosigo. ¿Qué pasa entonces con esta parte de los reforzadores y los castigos? Obviamente lo que buscan es que haya un aprendizaje de qué conductas vamos a seguir haciendo y qué conductas vamos a dejar de hacer, ¿no? Pero aquí la cuestión es que, aunque ese es el objetivo, se ha visto sobre todo en los castigos, que lo que suele pasar también es que aumenta la irritabilidad. O sea, al final de cuentas, aunque sí se puede llegar a dar un aprendizaje, pues obviamente las personas sentimos y no nos agrada, o bueno, incluso animales también, no nos agrada que nos hagan cosas desagradables o que nos quiten cosas que dentro de lo que cabe merecemos o de las que disponemos siempre, ¿no? Entonces, esta va a ser como que la cuestión. Los reforzadores positivos van a ser aquellos que van a permitir que digámoslo así, haya un mejor aprendizaje. Después seguiría el reforzador negativo, también tiene un buen nivel de aprendizaje, pero es un poco más bajo.
el castigo por omisión justamente lo que causa ya sí puede desarrollar un aprendizaje, pero ya está un poco más en esta área de irritabilidad, de molestia, de desagrado. Y ya el castigo por presentación de plano es uno de los que más genera irritabilidad, perdón. Y esto, pues, obviamente hace que, si bien sí se puede dar un aprendizaje, no hay nada que lo impida, pues va a ser más fácil que el animal o la persona se irrite. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Muchas veces, aunque no va a ser imposible, bueno, sí, va a ser poco posible no aplicar un castigo o por presentación o por omisión porque queremos que desaparezca la conducta, si hacemos que se refuerce también de alguna otra manera conductas que sean adecuadas, conductas alternativas, vamos a ampliar esta área de aprendizaje y no caer tanto en la irritabilidad. ¿Ok? Y bueno, les pongo unos pequeños ejemplos, porque dirán, pues, ok, está muy interesante todo esto, pero ¿qué tiene que ver con las drogas? Pues justamente es a lo que voy. Por ejemplo, en este enunciado, ¿no? Fumo tabaco cuando estoy estresado porque me relaja. En este caso, estaríamos hablando de un reforzador negativo, porque ¿qué es lo que ocurre con, en el ejemplo, con el tabaco? La persona está estresada, tiene ya un estímulo desagradable dentro de sí y lo que hace el cigarro es disminuirlo, alivianarlo, dar ese momentáneo momento de relajación. Entonces, ese estrés que teníamos lo libera. Por ende, es un reforzador negativo. El siguiente dice, me siento mucho más motivado y alegre cuando consumo cocaína. En este caso, pues estaríamos hablando de un reforzador positivo porque justamente lo que hace es mm, aumentar, digamos, o, sí, la sensación de alegría, de bienestar, de gozo, y lo que va a hacer, pues obviamente la persona que lo consume va a consumir aún más porque va a querer repetir más esa sensación, ¿no? Y no me gusta mucho el alcohol, pero me la paso bien tomando con mis amigos. En este caso, aquí pasa algo muy curioso. Obviamente es entrar en más detalles, pero existen distintos grados de reforzamiento o de áreas en las que se trabaja el reforzador. Por decir, en este caso, no está siendo un reforzador físico en el sentido de que es algo desagradable para la persona, pero como le hace sentir bien con las demás personas conviven alegremente y le aplauden el hecho de que consuma, pues lo que hace es que haya un reforzador, en este caso social, que hace que sea agradable. Propiamente el alcohol no está siendo el reforzador, están siendo los amigos, los compañeros que le, digámoslo así, le hacen sentir que está haciendo bien, que pues, está conviviendo y que tiene que tomar con ellos, ¿no? Bueno, otros ejemplos fuera del ámbito de las drogas. Estaba con mi hijo en el supermercado, él quería un dulce, comenzó a hacer berrinche y terminé comprándoselo. Ok, en este caso es un caso muy interesante porque pasan dos cosas simultáneamente. Por un lado, en el caso del padre o la madre, ¿qué es lo que está pasando? El reforzador, bueno, va a haber un reforzador negativo. ¿Por qué? Porque el niño está haciendo berrinche, está teniendo una conducta desagradable que no le está agradando al padre. Y entonces lo que hace es como, ya quiero que te calles, como, ya quiero que pares, ok, te termino dando lo que tú quieres. Esto indirectamente le está reforzando, es decir, cada que agarra berrinche, la manera de calmarlo es que yo le dé este dulce. Y a la vez a la inversa, el niño está recibiendo un reforzador positivo, porque indirectamente le estamos diciendo, cada que hagas esta conducta, cada que hagas este berrinche, te vas a ganar un dulce. ¿Ok? Entonces, ahora sí que más que nada les pongo el ejemplo
para que tomen en cuenta qué acciones o, bueno, qué clase de conductas podemos llegar a reforzar o reprimir sin darnos cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también, mi mamá me regañó y me pegó por estar haciendo travesuras. Aquí también pasa algo peculiar. Puede ser una de dos, y esto también es un punto muy importante de que va a depender qué es lo que quiere la persona o el animal incluso con la conducta que hace. Si por decir el niño lo único que quería era hacer desorden y demás, sin importarle nada más, pues sí, va a funcionar como un castigo este regaño y el que le pegue, porque entre comillas le está enseñando que eso no está bien. Pero ojo, si lo que el niño está buscando es la atención de la mamá, ¿qué es lo que pasa? De alguna otra manera, aunque es algo desagradable, aunque es el regaño, el golpe que recibe, pero está consiguiendo lo que quiere, que es atención, que es que le hagan caso, que tomen en cuenta que está ahí, ¿no? Entonces, en ese caso, si era la finalidad del niño, eso no va a funcionar como un castigo, sino como un reforzador positivo, porque va a ser así de, si quieres que te tomen en cuenta, pórtate mal y así te harán caso. Si no, no te lo van a hacer. Ok, entonces, hasta aquí esta parte de reforzamiento. Digo, los ejemplos anteriores creo que son más claros de cómo se relacionan con las drogas, pero pues más que nada era ver esta introducción porque tiene mucho que ver con este circuito de recompensas que vamos a ver a continuación. Ok, y de igual manera les recuerdo cualquier duda que tengan, no tengan inconveniente en preguntar. Bien, pues ahora vamos a tener una breve introducción a todo lo que es las neurociencias, la neurología y prácticamente lo primero que tenemos que ver muy a grandes rasgos es los componentes de la neurona. No me voy a extender mucho, solo voy a tomar como que los detalles en las partes más importantes, que van a ser las dendritas. Estas dendritas lo que hacen es recibir la señal de otras neuronas. La señal, ahorita la vemos, entra en las dendritas, pasa por toda la neurona, pasa por el axón, que es este filamento alargado, y termina, como su nombre lo indica, en las terminales del axón, que lo que hacen es mandar el impulso para la siguiente neurona. Técnicamente es así como funcionan estas conexiones que se van haciendo en neuronas, que reciben la señal, la pasa toda la neurona y la envía por las terminales del axón a otra neurona. A esto se le llama potencial de acción, perdón. En este caso, como pueden ver en esta imagen, lo que ocurre, entra la señal desde un extremo, pasa por las dendritas, recorre todo el axón y sale por la terminal. Como les decía, esto es a lo que se le llama potencial de acción, perdón, y es el mecanismo que tienen todas las neuronas para mandar señales eléctricas de una a otra. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto, viéndolo así en general, pero en el espacio que va a haber entre esta terminal de acción, del axón, perdón, y de las dendritas, va a darse la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es justamente este intercambio de información que se da de una neurona a otra. Algo muy peculiar que pasa con las neuronas es que las neuronas no se tocan, tienen un espacio en medio que es este espacio que se le llama espacio sináptico, que es donde se va a dar la sinapsis, donde se va a pasar la información de una a otra. Entonces hagan de cuenta, viene bajando el potencial de acción, perdón, de la neurona, llega a esta parte, lo que hace es la información que se recibe, decirle a la neurona qué neurotransmisor tiene que segregar,
lo envía. Estas bolitas serían los neurotransmisores que normalmente están en estos burbujitas que son las vesículas. Entonces, llega el potencial de acción, le dice qué neurotransmisor segregar, las burbujitas bajan, lo segregan y aquí van a estar los receptores de la otra neurona, de la neurona que va a recibir la información. Lo que van a hacer va a ser absorber esos neurotransmisores y pues bueno, como van a sobrar algunos, la neurona emisora tiene también unos transportadores, les llama, que lo que hace es volver a absorber los neurotransmisores que no fueron aprovechados para utilizarlos cuando vuelva a ser necesario. Los neurotransmisores prácticamente son como que los mensajes que se van a dar las neuronas de qué es lo que tienen que hacer. A grandes rasgos, hay algunos que son estimulantes y otros inhibidores. Nos van a decir, tienes que activarte más, tienes que tener más actividad y enviar más impulsos a otras neuronas. Y otras van a decir lo contrario. Ahorita no pasa nada, relájate, no tienes que tener actividad, no es nuestro momento y es la información que le va a dar a las otras neuronas. ¿Ok? Bueno, aquí igual está más detallado. A ver, lo voy a repetir tantito. Este es el potencial de acción. Llega, absorbe estos iones de calcio que ahora sí que por cuestión eléctrica son absorbidos y van a ayudar a que las vesículas sean empujadas al final de la acción. Van a liberarse, lo absorben estas, el potencial de acción, como se ve, lo vuelve, o sea, lo sigue la otra neurona. Se ve. Aquí está. Y lo que sobra lo vuelve a captar los transportadores de la neurona para dentro de las vesículas. Ok, como pueden ver, lo vuelve a capturar y los va a tener ahí para cuando de nuevo sea necesario ocupar. A grandes rasgos, este es el funcionamiento que tienen las neuronas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Pues bueno, ahora vamos a hablar más directamente del circuito de recompensas. ¿Qué es este circuito de recompensas? O sistema de recompensas, que también lo pueden encontrar así. Justamente va a ser las conexiones que va a tener nuestro cerebro, bueno, ciertas áreas específicas que funcionan, como su nombre lo dice, en esta parte de recompensa. Si hacemos una relación con lo que estuvimos viendo al inicio, va a más que recompensas, o bueno, el sinónimo, digamos, que podríamos usar son los reforzadores. Va a ser este circuito que va a permitir que se refuercen ciertas conductas. Este circuito en general está constituido principalmente por neuronas dopaminérgicas, o sea, son neuronas que se encargan de liberar dopamina. ¿Qué es lo que ocurre en este caso con la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor estimulante. Entonces, lo que hace es activar, obviamente, a más neuronas, aumentar la actividad que se tiene en todo el circuito y específicamente la dopamina tiene que ver con esta sensación de agradable, de felicidad, de bienestar, de placer. Y pues bueno, por eso es que tiene en este circuito una gran cantidad de estas neuronas dopaminérgicas. Pero, ojo, también, aunque en menor medida, el circuito de recompensas tiene un neurotransmisor que es el GABA, que sus siglas son ácido gamma aminobutírico, que lo que hace justamente es lo contrario, es un inhibidor, ayuda a relajar la actividad. Y se preguntarán, bueno, si esta parte lo que busca este circuito es recompensar, ¿por qué necesita un inhibidor? Porque justamente lo que hace el inhibidor, el neurotransmisor GABA, es decirle a todo el circuito, en este momento no hay nada placentero, no tenemos que tener actividad, esperemos hasta que surja algo placentero para activarnos. Entonces, esto hace que se relajen todas esas neuronas
porque pues obviamente lo que va a buscar el circuito cuando funciona de manera óptima es reforzar las conductas que tengan que ver con nuestra supervivencia, ya sea individual o con el resto o como especie, pues. Esto quiere decir, es un circuito que se activa al comer, al dormir, al beber, al hacer del baño, este, socialmente también, en la interacción social, el placer sexual también obviamente se ve reforzado en ese circuito de recompensas, e incluso las conductas parentales, o sea, todo la cuestión de cuidado paterno, materno que se da, y obviamente no solo relacionado con nuestros hijos, sino en general con cualquier cría, digamos, o sea, tanto bebés como de cualquier otra especie, es como que esta búsqueda de preservar a la especie, que bueno, que también tenemos introyectada hacia algunos animales por considerarlos cercanos a nosotros, y se da mucho más en este sentido con animales pequeños o propiamente con bebés que pues con adultos, que no por eso se deja de desactivar. Pero bueno, es entrar en más detalles. Entonces, como les decía, prácticamente va a activarse con conductas que tienen que ver con la preservación de nosotros o de la especie propiamente. Por eso se va a activar en momentos puntuales, como les digo, no está activo siempre. Y pues bueno, ahorita les voy a enseñar cada parte del circuito, pero está conformado por el área tegmental ventral o por sus siglas ATV, el núcleo de accumbens y la corteza prefrontal. No se preocupen, voy a desglosar cada una de ellas a continuación. El área tegmental ventral es justamente este puntito azul que ven aquí. Es prácticamente el que se encarga de iniciar el circuito. Ojo, como su nombre lo indica, es un circuito, o sea, tanto pasa en un sentido como en el otro. Se me fue la palabra, digamos, se relaciona conjuntamente las tres áreas. ¿Ok? Entonces es el que la inicia. Como pueden ver, está en esta área, está prácticamente en lo que se le llama, bueno, no prácticamente, literalmente está en lo que se denomina mesencéfalo. De hecho, esta parte tiene que ver mucho con funciones motoras. Eh, están alrededor de ellos, del área tegmental central, varias áreas que tienen que ver con ¿cómo se llama? Con la vista prácticamente, con ay, se me fue el nombre, pero bueno, que controlan el movimiento de los ojos y obviamente también reciben información de lo que estamos viendo. Pero bueno, aunque está alrededor de esa área, para que lo ubiquen más o menos, pero su función es completamente relacionada con cuestiones de placer prácticamente. Entonces, el ATV, como les decía, suele iniciar este circuito, se conecta tanto con el núcleo de accumbens como con la corteza prefrontal, o sea, tiene conexión con ambos. Aunque el nombre podría indicar que es como quien sería, no, realmente tiene conexión mutua. Y bueno, prácticamente, aunque está esta conexión mutua, es más directa la conexión que va a tener con el núcleo de accumbens por la cercanía. En este caso, el núcleo de accumbens está en el sistema límbico, de hecho es una conexión mesolímbica, y el sistema límbico tiene una gran relación en cuestión de la regulación de emociones en general. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso, en especial del núcleo de accumbens? Aunque se va a relacionar con otras partes del sistema límbico, en especial lo que detona el núcleo, su función, es esta sensación de placer, de aprendizaje, pero relacionada obviamente con el placer, de esto es agradable, esto obviamente es algo que nos está haciendo bien, hay que repetirlo más. Y también de una manera un poco inicial, porque lo maneja más la prefrontal, perdón, pero va a incitar esta motivación de, oye, haz más esto nos gusta, bueno, me gusta, es agradable, y pues también planificar en un primer momento un poco
menos estructurado el cómo seguir teniendo esto que nos genera agrado. Recordemos que, al menos de lo que hablábamos, suelen ser en conductas que tienen que ver con el bienestar o la preservación de nosotros o de la especie. Y en este caso tiene una conexión más directa, bueno, directa tanto con el prefrontal, como les decía antes, con el área tegmental ventral. Y bueno, yendo a grandes rasgos, la corteza prefrontal es una corteza muy amplia, como verán, de las otras áreas pues son muy pequeñas, la corteza prefrontal es mucho más amplia y lo que tiene es justamente maneja las funciones ejecutivas, así se le denomina, a todas estas funciones que tienen que ver con la toma de decisiones, con el control de impulsos, en este caso la inhibición de la conducta, o por el contrario, el mismo promoverla. Es como que, entre comillas, la base de nuestro sistema sociomoral. ¿En qué sentido? En qué es lo que es más adecuado, qué es lo mejor visto, qué es lo que no, qué es lo que las demás personas van a percibir como bueno o que está bien que lo haga o por el contrario que lo deje de hacer. Y pues, como les decía, igual en la toma de decisiones, en el sentido de qué es lo mejor para mí, digamos, nos encontramos ante un dilema, la corteza prefrontal lo que hace es activarse y ponerse a razonar y ver por qué nos conviene una cosa o por qué nos conviene otra, que estamos perdiendo por elegir una cosa o la otra, ¿no? O sea, imaginemos que, no sé, tenemos un dilema de que queremos comer, que les gusta una hamburguesa o, por otro lado, una ensalada, ¿no? Entonces, entra esta actividad de, ok, bueno, la hamburguesa está muy apetitosa, es muy rica, está jugosa, pero yo sé que no es tan saludable. En cambio, la ensalada, pues es más saludable, hasta cierto punto me gusta, no tanto como la hamburguesa, pero si quiero comer más saludable, es la opción que tengo que tomar. Entonces, ya ahí entra como que ese juicio de decir, bueno, voy a irme por lo saludable, es lo mejor, o de plano decir, pues, no, ahorita quiero darme un placer, ¿no? Justamente tiene que ver mucho con este juicio de decidir qué es lo mejor o peor, o simplemente qué decisión vamos a tomar y por ende asumir consecuencias. Como les decía, tiene que ver con la conducta social, con qué es lo que los demás van a considerar adecuado. También tiene que ver en gran medida con la personalidad. Aquí se desempeñan muchas funciones de cómo vamos a actuar dependiendo en qué momento, qué tanto vamos a interactuar socialmente o no. Ahora sí que, de verdad, como es un área muy compleja, pues, y en la que se han hecho demasiados estudios, pues podemos hablar horas y horas de sus funciones, ¿no? Pero bueno, grandes rasgos esto y también algo muy importante, la motivación. Pero es una motivación mucho más razonada, más planificada de, por ejemplo, lo que sucede en el núcleo de accumbens, que es más emocional, más momentáneo, más de, ok, se siente bien esto, hay que hacerlo. La corteza prefrontal es más, ok, sí, es algo muy motivante, es algo muy bueno, pero analizo qué tanto me está dejando algo positivo, qué consecuencias tiene, o si veo que las consecuencias no son tan malas y demás. Prácticamente esta es la conexión que hay entre las tres. Y bueno, quizás los que han visto más sobre neuropsicología, una cuestión muy particular que tiene el circuito de recompensas, como ven, que pasa por estas tres áreas, es que conecta, digamos, tres áreas principales, por así llamarlo, de todo el encéfalo. Por un lado, como les decía, el mesencéfalo, que se relaciona con cuestiones motoras, el sistema límbico en el núcleo de accumbens, que tiene que ver con esta parte emocional, y el neocórtex, que es toda la parte de, pues de las cortezas que hay, la prefrontal, la parietal y demás, que tiene que ver con funciones más complejas, en este caso con la corteza prefrontal, que va a determinar las motivaciones, las cosas que consideramos adecuadas y no. Entonces, es como que este sistema nos va a recompensar en
todos nuestros planos, digamos, del pensamiento, desde nuestra conducta motora, desde nuestras sensaciones o emociones y también de nuestros procesos mentales. Esta interconexión, como les decía, no solo, aunque la suele iniciar el área ventral, no solo va en este sentido, sino también va en sentido contrario. Muchas veces la corteza prefrontal se va a anticipar a lo que vamos a hacer. O sea, por decir, imaginemos que de nuevo tenemos hambre, pero vamos a estar planificando lo que vamos a hacer de comer. Ok, ¿qué hay en el refri? ¿Qué puedo hacer con todo esto? Y en esta planificación ya hay esa anticipación de estamos a punto de comer, entonces también la corteza prefrontal envía la señal al ATV, al área tegmental ventral, que le dice, oye, vamos a estar a punto de hacer algo agradable, prepárate para activar. Y también el núcleo de accumbens también recibe señal en el sentido de estamos haciendo algo que nos va a dar la conducta deseada, en este caso comer, entonces vamos a generar esta motivación, esta emoción de alegría por hacer algo agradable. Entonces, como les digo, están relacionadas las tres, aunque el que inicia disparando toda esta parte de la dopamina en gran cantidad suele ser el ATV, todo el sistema se interconecta y se interrelaciona entre sí. ¿Ok? Bueno, entonces todo lo que hablábamos era a grandes rasgos, digámoslo así, en situaciones saludables o agradables cotidianamente, como les decía, que tienen que ver con nuestra supervivencia o la de la especie, pero pues obviamente las drogas, ¿qué es lo que hacen? También actúan en este circuito de recompensas. Y al actuar, pues obviamente van a generar, como este circuito tiene una gran cantidad de neuronas dopaminérgicas, va a hacer que se libere aún más dopamina o, bueno, ahorita vamos a ver los efectos en específico que tiene cada una, pero en general va a alterar la cantidad de dopamina que va a haber en la sinapsis. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la cocaína? Lo que va a hacer la cocaína en este caso, disculpen, es la cocaína son estas bolitas blancas que tienen como un anillo, así como simulando Saturno. Lo que hacen, obviamente no es literalmente así, pero para que sea la guía visual de cómo funcionan, lo que va a ser tapar los transportadores que reabsorben la dopamina en este caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a regresarnos tantito. Como les decía, los transportadores lo que hacen es reabsorber el neurotransmisor, en este caso la dopamina, para que la neurona emisora vuelva a usarlo posteriormente. Pero como la cocaína lo que provoca es justamente que se tapen, no van a ser reabsorbidos y se van a quedar aquí esta dopamina en el campo sináptico. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando termine de absorber la receptora, pues va a seguir absorbiendo lo que hay ahí, ¿no? Sobre todo si hay un potencial de acción, que era esta descarga que hay. Entonces, pues va a decir, lo vuelvo a aprovechar porque al final de cuentas está ahí. Y a largo plazo también, ¿qué es lo que va a pasar? La neurona receptora va a decir, no me está alcanzando mis receptores a absorber toda la dopamina que está liberada. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar más receptores para absorber lo más que se pueda de toda esta dopamina que se queda ahí, porque si no, no me doy abasto, ¿no? Entonces, este es el efecto que tiene la cocaína, que está, y lo que también hace es que no solo se limita en su efecto a la dopamina, sino que hace exactamente lo mismo con la noradrenalina y la serotonina. En este caso, y centrándome más en la noradrenalina tiene que ver con esta activación, uh, bueno, se le denomina sistema nervioso simpático, que es
la parte del sistema nervioso que nos activa ante una situación de peligro o de que requiere como que más atención de la que tengamos. Nos prepara para enfrentarnos a una situación, ya sea atacando, entre comillas, o enfocándonos en ella, o por el contrario, yéndonos de. Pero ojo, no quiere decir que solo se active en estas situaciones. Por decir, el estrés justamente lo que hace es liberar o bueno, activar este sistema nervioso simpático y nos hace que estemos más enfocados, que estemos más activos, el corazón empieza a acelerarse porque presiente que hay una actividad que va a requerirle más atención, más esfuerzo. Justamente lo que pasa con la cocaína. Aparte de esa sensación de placer y bienestar, también hace que surja esa agitación, ese exceso de energía, de pues sí, de estarse preparando para cualquier situación. De hecho, pues obviamente cuando llega a ser un efecto desagradable, pueden entrar en un estado de paranoia porque es tanta la exaltación que es como va a ocurrir algo y tengo que estar preparado y no sé qué hacer, entonces surge ese sentimiento frustrado de tengo que atender lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, como les decía, ocurre con estos tres neurotransmisores. La metanfetamina va a ser algo muy similar, va también a bloquear los transportadores, pero ojo, la metanfetamina también lo que va a hacer, va a entrar dentro de las neuronas receptoras y va a empujar las vesículas para que se liberen, aunque no haya un potencial de acción. Recuerden que el potencial de acción es esa descarga, digamos, eléctrica que pasa de una neurona a otra, pero en este caso no lo va a requerir, o sea, aunque esté inactivo, digamos, el sistema, la propia metanfetamina va a ayudar a que se siga liberando más dopamina y como les digo, también va a seguir tapando los transportadores. Eso hace que haya una cantidad muy fuerte de dopamina en medio del espacio sináptico y pues por lo mismo, aparentemente, bueno, no aparentemente, directamente genera esta sensación agradable y de bienestar muy fuerte y muy prolongada. Y bueno, hablando de otras drogas, este, las neuronas dopaminérgicas prácticamente tienen los receptores que tienen funcionan también con la nicotina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso del tabaco? Que la nicotina que entra va a ser como una dopamina disfrazada, o sea, entra en todo nuestro cerebro o sobre todo obviamente en el circuito de recompensas y lo que va a hacer es justamente como aparte de la dopamina que ya se está liberando, la nicotina va a funcionar como una dopamina, como una falsa dopamina, digamos, y va a ayudar a estimular todo el circuito de recompensas. ¿Ok? En el caso de los opiáceos, que son derivados de bueno, del opio, pero propiamente la heroína, la morfina y demás, pues lo que hacen es que estimulan la generación de dopamina, hacen que justamente las neuronas liberen, o bueno, más bien generen dentro vesículas con más cantidad de dopamina de lo que normalmente, y pues obviamente al liberarse pues van a liberar mucho más. Y otro efecto que tienen es que inhiben el circuito del dolor. Digamos que tal como existe este circuito de recompensas, también hay una especie de circuito distinto, pero que pasa toda la información del dolor. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Toda sensación de dolor y, ojo, recordemos que el dolor no solo es físico, también se da cierto dolor que si bien su origen es psicológico, pues se termina reflejando en dolencias físicas, pues obviamente va a hacer que inhiba todas estas sensaciones desagradables. En este caso, pues, regresando a, aquí, ¿qué es lo que hace los opiáceos o en específico la heroína? Va a ser, por un lado, un reforzador positivo, porque va a generar más placer, porque está haciendo que se genere, perdón, más dopamina, pero también va a ser un reforzador negativo,
porque todas las sensaciones de dolor y desagrado que tengamos las va a disminuir, las va a, pues sí, desvanecer. Y por ende ya no solo es que nos sintamos bien por sentir placer, sino que también nos sentimos bien porque dejamos de sentir cosas desagradables. Entonces, pues, por ejemplo, una motivación que puede haber en muchas personas que consumen opiáceos es justamente inhibir ciertos dolores cuando hay dolores crónicos, sea algún padecimiento o incluso emociones desagradables que, digamos, generan dolor, ¿no? En este caso, por decir, el estrés, depresión y demás que generan sensaciones desagradables, pues obviamente los opiáceos ayudan a desaparecer toda esa sintomatología y a la vez nos generan placer. Bueno, el etanol, que propiamente es el alcohol, lo que hace es que promueve la generación de GABA, que era el otro neurotransmisor que les decía que bloquea el sistema de recompensas. Pero ojo aquí con el alcohol. Esto no quiere decir que lo que hace es inhibir el circuito de recompensas, para nada. Activa el circuito de recompensas, hace que se active, pero la estimulación de GABA lo que va a ser bloquear el resto de, del cerebro, digamos, o sea, de la actividad que se va a dar en el resto del cerebro. De hecho, por decir, y bueno, en un área donde sí actúa muy típico y que se puede ver mucho es en la corteza prefrontal. Por decir algo, recuerdo hace relativamente poco estaba platicando con un conocido que más o menos había escuchado sobre toda esta cuestión y me decía que cómo es que el alcohol tiene un efecto inhibidor si por el contrario lo que normalmente ocurre con las personas que toman es estar más activas, más alegres y demás. Ojo aquí, lo que ocurre es que el GABA lo que hace, si recuerdan, las funciones de la corteza prefrontal tiene que ver con esta inhibición de la conducta y la cuestión de la conducta social. Entonces, normalmente esa parte de nuestro encéfalo nos dice, oye, no hagas eso, estás haciendo el ridículo, es vergonzoso, las demás personas te van a señalar, te van a ver raro, compórtate bien. Como se está inhibiendo todo eso, pues justamente lo que causa es que las personas se desinhiban, que hagan cosas que normalmente no se atreverían a hacer, porque se está adormeciendo esta parte. Y por otro lado, pues está reforzándose este circuito de recompensas que te dice, se siente bien estar tomado, estar borracho, síguelo haciendo. Y olvídate ahorita de toda esta cuestión de qué está bien hacer y qué no. Y pues bueno, tenemos cosas típicas, ¿no? Como el típico cliché de mandarle un mensaje o llamar a tu ex, porque pues normalmente serían conductas que inhibiríamos, que no haríamos, pero en ese momento es como que hacer lo que no nos atrevemos a hacer normalmente, ¿no? Y bueno, no solo inhibe esto, obviamente todo lo que tiene que ver con el tambaleo, con los movimientos torpes, es porque todo el cerebro está siendo inhibido, está bajando la capacidad que tiene y funciona, digamos, de peor manera. ¿Ok? O hay una duda. Sí, claro. Dice aquí de Isabel. ¿Qué sucede cuando hay sobredosis? Ok, bueno, aquí entran muchas cuestiones de por medio. Depende mucho de la droga y aunque estamos hablando del circuito de recompensas, obviamente no es lo único que se ve alterado, por decir algo, ¿no? Cuando fumamos, por ejemplo, sea lo que sea, marihuana, tabaco, lo que sea, pues obviamente también hay una afectación en los pulmones, o por ejemplo en el alcohol hay una afectación en el hígado. ¿Qué es lo que pasa con la sobredosis? Al menos hablando neurológicamente, es tanta la actividad que está teniendo el cuerpo, o bueno, en este caso el circuito de recompensas, que no lo soporta, que es así como de, no sé qué hacer con tanta dopamina y nos sigue llegando la señal que o que tenemos que liberarla o de que están tapados los transportadores para absorberlos. Entonces, ¿qué hacemos? Digámoslo así, con todo eso colapsa el circuito de recompensas
Y pues obviamente como ya no hay esa parte agradable, pero sigue haciendo el efecto de la droga, va a empezar a afectar en todo lo demás. Ahora sí que sería entrar en detalle en cada droga, porque obviamente la sobredosis va a actuar distinto porque van a tener efectos muy distintos. Por decir, ahorita que estaba hablando del alcohol, ¿qué es lo que hace? Esta generación de GABA es tan fuerte que provoca literalmente como un apagón en el cerebro, ¿no? Que justamente hace que se caiga en un coma etílico porque pues ahora sí que ya hiciste que inhibiera toda mi actividad. También el alcohol lo que tiene a nivel más fisiológico es que no permite que haya una distribución adecuada del agua. Entonces, como el cerebro requiere mucha agua, tampoco le está llegando. Le estás, por un lado, diciendo que se calme porque hay mucha liberación de GABA y es un colapso que tiene por completo, ¿no? También se relaciona con esta parte del hígado, porque si el hígado no está pudiendo procesar bien el alcohol, pues obviamente va a afectar aún más, ¿no? Por decir, aparte de todo esto, hay dos tipos de efectos que pueden tener las drogas. Uno es la sensibilización y otra la tolerancia. ¿Qué es lo que pasa con la sensibilización? Lo que hace es que cada vez que consumimos más, nos va a afectar más la droga y la tolerancia hace todo lo contrario. Ya no nos va a hacer efecto porque ya nuestras neuronas se están adaptando o, por ejemplo, en este caso, el hígado está manejando mejor el alcohol. Necesitamos aún más alcohol para poder sentirnos mejor. Pero, por ejemplo, de nuevo, me estoy centrando en el alcohol, pero lo que pasa es que normalmente tiene un efecto de tolerancia porque el hígado trabaja más y más para poder manejar todo el alcohol que está llegando. Entonces cada vez requieres más y más alcohol. Igual las neuronas se están preparando para toda la inhibición que le vas a dar y demás. Pero llega un punto en el que el hígado ya empieza a sufrir daño y ya no puede manejar bien el alcohol porque ya está desgastado. Obviamente eso va a propiciar que haya una mayor sensibilidad y pues va a ser más fácil que el alcohol intervenga y provoque, por ejemplo, como el etílico, ¿no? Y pues el cuerpo obviamente va a buscar liberarse del alcohol a través del sudor, vomitando, etcétera. Pero bueno, con otras drogas, por decirte algo, la heroína, te mentiría el nombre, pero bueno, hay una proteína que se encarga como que de reparar las neuronas, sobre todo cuando tienen mucha actividad. ¿Qué es lo que pasa? La heroína, bueno, los opiáceos en general, aparte de generar más dopamina, pues hacen que las descargas, los potenciales de acción, perdón, sean más fuertes, lo que desgasta las neuronas. ¿Qué es lo que hace? Que obviamente este circuito de recompensas empiece a colapsar, empiece a malfuncionar y justamente como ya no nos está produciendo placer, consumimos más y ya empieza a afectar todo el resto del cerebro, porque pues al final de cuentas todo el cerebro va a tener algunas neuronas dopaminérgicas y va a tener más actividad y también es lo que provoca las alucinaciones, ¿no? Pero en este caso, pues, ya hablando de una sobredosis, es tan excesivo que pues igual surge como una especie de colapso de tanto de lo que se está viendo que nos empieza a generar pues cierto terror y obviamente pues es algo desagradable para la persona. Ahora sí que te digo, hablar de sobredosis va a depender mucho de cada sustancia, pero prácticamente grandes rasgos es el punto en el que el cuerpo ya no puede manejar tanto la sustancia, ya sea neuronalmente o en alguna otra parte del cuerpo, y va a buscar o cómo liberarse o va a fallar por completo el órgano o el circuito en este caso, y pues va a afectar ya obviamente a la salud. Bueno, siempre hay una afectación a la salud, ¿no? Pero va a ser aún más drástica en ese momento. No sé si me haya explicado, espero que sí, pero a grandes rasgos es eso, te digo, sería detallar con cada uno. Excelente. Ok, y ya no me acuerdo en qué me había quedado. Ah, bueno, sí, había estado hablando del alcohol, pues bueno, ya aproveché a explicar un poquito en esta parte de la sobredosis. Y pues bueno,
A grandes rasgos, esto es lo que ocurre con las drogas. Ahora bien, hay un punto muy importante, de hecho, pues podemos entrar en mucho detalle y como les decía, ahora sí que si entramos también de qué es lo que produce en distintas partes de nuestro cuerpo, depende de cómo estamos consumiendo cierta droga, si la estamos fumando, si la estamos inhalando, si la estamos consumiendo, o sea, comiendo directamente, pues también va a afectar. Pero ahorita vamos a centrarnos un poco en el neurodesarrollo de la adolescencia. En este caso, ¿qué es lo que ocurre con los adolescentes y por qué toco este punto aquí? Porque justamente el cerebro va a terminar de desarrollarse hasta los 21 años. Y algo que también ocurre en este desarrollo es que las neuronas dopaminérgicas y por ende el circuito de recompensa va a tener aún más actividad. Recuerdo que he visto así como o he escuchado de comentarios de personas que están en la veintena, o sea, entre los 20 y 30, de que aparentemente están envejeciendo porque, bueno, ya como que les está dando el viejazo porque no se sienten con tanta energía, ya no les apetece hacer las mismas cosas que hacían de más jóvenes, como que están más relajados. Pero, ¿qué es lo que pasa? No, no es una señal de envejecimiento, es una señal de que ya se dio una madurez cerebral, de que ya están bien afianzados, perdón, las conexiones que hay y que se terminó de desarrollar la corteza prefrontal, de decir qué es adecuado, qué es no, qué es mejor para mí. Entonces, por decir algo, ¿no? Pues quizás por la edad, porque no dejas de estar joven, puedes aguantar el desvelarte y salir de fiesta y demás, pero ya esa parte de la corteza prefrontal que está desarrollado te dice, recuerda que tienes que trabajar mañana, recuerda que te sientes cansado cada que vas, entonces piénsatelo bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues obviamente hay ese control de la conducta, ¿no? Pero es justamente porque se terminó de desarrollar el cerebro. Y pues bueno, hablando un poco en general, en la adolescencia surge algo que se denomina poda neuronal. No es la única etapa, también se da, si mal no estoy, aproximadamente entre los 3 4 años, otra poda. ¿Qué es lo que ocurre? Las neuronas tienen, como les decía, muchas dendritas, perdón, muchos axones, y empiezan pues, a estar interconectadas entre todas y surgen muchas conexiones entre sí. Pero llega un momento en el que el cerebro dice, no estamos siendo tan eficientes de tantas conexiones que hay, deshazte de todo lo que no sea necesario y lo vamos a ir inhibiendo. Que esa es otra muy importante que, bueno, que me acordé ahorita con lo de la poda. Entre más se active una interconexión neuronal, más se va a fortalecer y más va a quedar un aprendizaje. Y esto no solo hablando del circuito de recompensa, sino en todo el cerebro. Entre más, por decir, hablemos de cuestiones de memoria, ¿no? Si tenemos algo que sabemos que vamos, bueno, no que sabemos, que usamos constantemente cada vez, como que les gusta. Bueno, hablando de nuestras profesiones, ¿no? Información que es muy valiosa para desempeñarnos en nuestro trabajo y demás. Obviamente las interconexiones de las neuronas se van a fortalecer porque va a ser una información que va a necesitar muy seguido. ¿Y qué ocurre? Pues el aprendizaje se va a dar mejor y van a quedar muy bien afianzadas estas. Y lo contrario ocurre con el olvido. Cuando tenemos información que está ahí entre nuestras neuronas y ya hay mucho tiempo en el que una conexión no se está usando, la misma neurona pues dice, no tiene caso que siga teniendo esta conexión porque no me está sirviendo de nada y puedo aprovechar para fortalecer otras partes, entonces se deshace. Esto también influye obviamente, hablando del circuito de recompensas, porque entre más se active, pues más va a hacer la conexión fuerte. Y si a eso, en cuestión de drogas, le añadimos
pues que van a tener que liberar más dopamina o absorber más dopamina, pues aún más se van a hacer más grandes. Y esto a la larga, ¿qué es lo que ocurre? Que ya las cosas que hacemos cotidianamente no nos van a parecer tan placenteras, porque ya está acostumbrado a que haya tan altos niveles de dopamina que el comer algo agradable va a ser así de, pues sí, está bien, me gusta, pero no me gusta tanto porque hay sensaciones más fuertes que esta, ¿no? Pero bueno, eso hablando del reforzamiento de las conexiones, pero aquí va con lo de la poda. Se van a deshacer todas las conexiones que se consideran innecesarias y van a conservarse aquellas conexiones que sean más fuertes en el cerebro. Entonces, como ven en la imagen, el recién nacido empieza con pocas conexiones. A los 8 años hay muchas conexiones entre neuronas, pero pasa la poda y a los 14 ya hay una menor cantidad de conexiones para ser más eficiente. ¿Qué es lo que ocurre aquí con la poda? Pues obviamente, como les decía, el cerebro va a discernir qué conexiones van a ser más importantes y qué no. Si a esto, pues obviamente hay un consumo de drogas, pues va a ser una de las conexiones que va a estar más fuerte y que más se va a resistir, y pues obviamente va a ser más difícil que haya esa desaparición que si se diera posteriormente a la poda, porque no se están descartando otras informaciones, ¿no? No sé si me explico en este punto de la poda neuronal. Bueno, cualquier duda me comentan. Y bueno, también se da el desarrollo del sistema límbico, que como les decía, es esta parte que tiene que ver más con las emociones, con las sensaciones. Obviamente surge todo esta cuestión de eh, las hormonas sexuales, sobre todo en el sistema límbico. Y la corteza prefrontal también se va a desarrollar, pero va a ser lo último que se desarrolle. De hecho, ok, miren, en esta imagen habla de cómo se va a dar el desarrollo de nuestro cerebro a lo largo del tiempo. Va a tener, o sea, desde que se da el cigoto, o sea, cuando se fecunda, bueno, no literalmente ahí, pero cuando empiezan a surgir neuronas, va a ser el desarrollo que va a tener. Se le dice próximo distal porque va a empezar justo del centro para afuera. Esto quiere decir que las primeras conexiones que se desarrollan son estas y poco a poco las del resto de los lados. Y aparte de darse este desarrollo próximo distal, también se da un desarrollo anterior a posterior, que justamente lo que hace es desarrollarse primero las partes traseras, por así decirlo, y posteriormente las delanteras, que justamente, como se indicaba, esta es la corteza prefrontal y es la última parte de nuestro cerebro que se desarrolla. Entonces, por eso también está toda esta cuestión de la falta de control de impulsos que tienen tanto adolescentes como niños, que les cuesta controlarse o saber en qué momento sí pueden hacer las cosas y qué no. Y qué es lo que ocurre también aquí con esto. Como es la última parte de los juicios de pensar en las consecuencias y demás, también esto indirectamente propicia a, pues en el caso de consumo de las drogas, que no se analicen las consecuencias que se tengan, porque es así de, no pasa nada, ahorita se siente bien, entonces es algo positivo, voy a consumir, ¿no? Y por eso, digamos, es como que la población que se ve más afectada por todo esto, porque no hay un desarrollo adecuado todavía y es más difícil que se quite una adicción si se desarrolló durante la adolescencia que ya cuando se desarrolla en la adultez. Y pues bueno, prácticamente sería todo por mi parte. De nuevo, si tienen alguna duda, con gusto les puedo contestar y espero que haya sido una plática de mucho provecho.